Nos encontramos en el Salmo capítulo 8, en nuestra serie devocional del libro de los Salmos. Estamos en el Salmo capítulo 8. Ahora pues van a ver por qué cantamos este himno como introducción. Realmente es, como digo, es muy hermoso porque exalta por un lado la grandeza de Dios en todo lo que es Él, en sus obras de creación y por supuesto en su obra de salvación, ¿verdad? Entonces tiene mucho parecido con el Salmo que vamos a ver a continuación. Entonces, en el Salmo capítulo 8, titulado La gloria de Dios y la honra del hombre, empieza diciendo: al músico principal sobre Gittith, Salmo de David. Por si acaso, yo no sé si lo he dicho antes, pero cuando dice muchos salmos en realidad dicen al músico principal. Esa referencia al músico principal se está refiriendo al Señor mismo. Él es, como nosotros sabemos, Él es el dador de los dones, ¿no es cierto? Y todo, la forma como se organizó el templo, los levitas, ya ves que parte de los levitas, no todos los levitas eran sacerdotes, ¿no es cierto? Unos eran sacerdotes, pero otros eran encargados de la limpieza, del mantenimiento, en fin. Y habían unos levitas específicamente dedicados a la adoración, al tema de los instrumentos y al tema de las voces, ¿sí? Así que eso era parte como tal de lo que era el templo, ¿no? Y de la adoración eclesiástica en su momento. Entonces, solamente quise traer esto porque no sé si lo había dicho alguna vez o no, pero cuando menciona al músico principal, quiere decir que este salmo está dirigido pues a él, ¿no? Al músico por excelencia. Sobre Gittith, Salmo de David. Hermanos, este salmo es un modelo de lo que debe ser un himno de alabanza a Dios, como vamos a ver a continuación. Pues glorifica a Dios, habla de quién es, de lo que ha hecho y de cómo se relaciona con el ser humano. Y eso al final de cuentas es lo más importante. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Y cómo se relaciona con el hombre, cómo se relaciona con nosotros. Esos son los temas más importantes que alguien jamás pueda estudiar. Esos son los temas más relevantes para cualquier persona. Ahora, sobre Gittith, esa frase se refiere simplemente a un instrumento de sonido alegre. Como dije, este pues es un modelo de lo que es un salmo de alabanza. Un salmo o un himno como el que acabamos de cantar, ¿verdad? Ok. Ahora sí, entrando más en detalle, los primeros dos versículos, hermanos, nos hablan de la gloria del Dios omnipotente. La gloria del Dios omnipotente. Empieza diciendo el salmista: oh Jehová, como se dan cuenta, esto es una exclamación, ¿no? Y es una exclamación de júbilo, una exclamación de alabanza. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El primer versículo, como le digo, es una exclamación de alabanza al Señor. Incapaz de expresar la gloria de Dios, el salmista prefiere hacer una exclamación, y es que realmente a nuestro pobre entendimiento, a nuestro lenguaje limitado, realmente estamos muy limitados para de alguna manera proferir, vamos a decir,
lo que es la gloria de Dios, describir la gloria de Dios. Entonces es simplemente una exclamación, y eso es lo que hacemos nosotros cada vez que venimos aquí los domingos o incluso los miércoles, cuando venimos y cantamos un salmo o un himno. Estamos simplemente exclamando a Dios su grandeza, su santidad, su perfección, es todo lo que Él es y lo que Él ha hecho. Es todo lo que podemos hacer, ¿no? Desde nuestra perspectiva. La estructura sólida del universo, hermanos, se apoya sobre su brazo eterno. Es básicamente lo que está diciendo el versículo 1. Él está presente universalmente y por todas partes su nombre es excelente. Como decía una frase muy conocida de Abraham Kuyper, un teólogo holandés, dice que cada pulgada cuadrada le pertenece al Señor Jesucristo o está en las manos del Señor Jesucristo. Y eso es verdad. Y eso lo está declarando este salmo. Oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, ¿dónde, qué parte del universo existe que Dios no esté allí? Y que de alguna manera esté declarando su gloria. Esa es la idea. Colosenses 1, 16 al 17 nos habla de Cristo, que es el que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y Él es el que sostiene también todas las cosas. Nos habla entonces de su acto de creación, nos habla de su acto de providencia, ¿verdad? Él es el que lo sostiene todo. Hebreos 1, versículos 2 y 3 es un texto paralelo, vamos a decir, que nos habla exactamente de lo mismo, de Cristo, aquel por quien ahora el Dios nos está hablando, es aquel que sostiene el universo entero. Hermano, voy a ir rápido porque creo que tengo mucha información, pero que creo que es importante para poder entender bien, o por lo menos extraer la mayor cantidad de sustancia de este salmo. Alguien ha dicho, desciende si quieres a las mayores profundidades del océano, donde duerme el agua imperturbable y la misma arena inmóvil en quietud perenne. Proclama que el Señor está allí, revelando su excelencia en el palacio silencioso del mar. Pide prestadas las alas de la mañana y recorre los confines más distantes del mar, y Dios está allí. Sube a los más altos cielos o lánzate al infierno más profundo, y Dios es en uno y en otro, cantando en un cántico eterno o justificado en una venganza terrible. Por todas partes y en todo lugar Dios reside y es manifestado en su obra. Otra vez, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo. Dios es omnipresente. Él está presente en todas partes, sosteniendo su creación. Sí, incluso el mismo infierno, porque el infierno es creación de Dios. Para el castigo de los malvados, por supuesto, pero Él es el que sostiene las llamas eternas encendidas allí. Apenas, hermanos, podemos hallar palabras más apropiadas que las de Nehemías en el capítulo 9, versículo 6, cuando dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Esto es paralelo a las palabras de este salmo. Volviendo al texto, entonces nos lleva a observar que este salmo es dirigido a Dios, porque nadie sino el Señor mismo puede plenamente conocer su propia gloria. O sea, esto me recuerda cuando Moisés dijo: muéstrame tu gloria, y ya saben, en una forma antropomórfica se dice que le miró las espaldas a Dios.
y es una forma de decir que en realidad todo lo que podamos conocer o alcanzar del conocimiento de Dios es muy, muy poco comparado a lo que Él es. Por eso, lo mejor que podemos hacer es simplemente exclamar alabanza a Dios, proferir adoración por aquello que Él es, que aunque no podemos entenderlo infinitamente, puesto que Él es un ser infinito, pero esa es la respuesta apropiada de todos los que le aman. Ahora, ¿quiénes son estos niños y niñas que maman, como dice el texto? El hombre en general que viene de un comienzo tan débil, esto ya es la respuesta, es el hombre en general que viene de un comienzo tan débil y pobre como son los niños y los que maman. Esto me recuerda a la primera bienaventuranza en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. En otras palabras, los que se dan cuenta de cuál es su real condición frente al Señor. Esos son los niños. Con todo, aún estos niños acaban teniendo tal poder que puede enfrentarse y vencer al enemigo y al rebelde. Porque mire cómo dice el texto: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Cómo puede ser eso? Parece contradictorio un poco, ¿no? Porque los niños precisamente se conocen por ser tiernos, débiles, ¿no es cierto? Pero vemos aquí que precisamente de ellos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Cómo puede ser algo así? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Los apóstoles, por ejemplo, cuya apariencia externa era deplorable en cierto sentido, es comparable a los niños y a los que maman, si los cotejamos con los grandes del mundo. Ustedes saben, algunos de ellos eran pescadores, otro era un cobrador de impuestos, y no eran personas relevantes en la sociedad, en otras palabras, ¿no es cierto? Y aún el mismo Saulo, que de alguna manera tenía un reconocimiento, por lo menos entre los judíos, ¿qué terminó diciendo de todos esos títulos, de toda esa fama que tenía? No sirve para nada. Esto es basura. Entonces, volvemos al punto. Aún estos apóstoles, ¿verdad? Son pobres y despreciables comparados con los grandes del mundo, pero con todo son instrumentos principales al servicio y la gloria de Dios. Esto me recuerda como cuando después de la pesca milagrosa, el Señor les dice: ya no van a ser pescadores de peces, sino de hombres. Hombres a quienes el Señor Jesucristo llamó y capacitó para que ahora fueran, ¿qué? O estuvieran al servicio del Rey soberano del universo. Por tanto, es notable que cuando Cristo glorificó a su Padre por esa dispensación sabia y gratuita de gracia, en Mateo 11:25 dijera: te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los prudentes, o los entendidos, y las has revelado a los niños. Otra vez, ¿a qué niños se está refiriendo el texto allí? ¿Ve? Ya saben, está hablando en contraste con la sabiduría de este mundo, ¿no es cierto? Con los sabios, con los grandes. ¿Y qué dice? La ha revelado a unos pobres hombres que son débiles, que son frágiles, como un niño. Ahora, llama la atención que el Salmo también dice, hablando de estos niños, o de cómo Dios usa a estos niños, dice: para hacer callar al enemigo y al rebelde. Desde el principio, Dios siempre ha usado pobres y débiles hombres que confían en Él para callar y castigar a sus enemigos y rebeldes. Miren, mis hermanos,
esto no es nuevo. Ni siquiera esto es nuevo del Nuevo Testamento. Desde antes ha sido así. Dios le ha placido usar débiles y pobres hombres para callar y castigar a sus adversarios. Noé, por ejemplo, en el diluvio, un hombre, un único, entre tantos que habían, solo uno, imagínense. Uno que halló gracia delante del Señor, pero por medio de él, fíjese, destruyó el mundo entero. Moisés en Egipto, él mismo reconocía que era un hombre tardo para hablar y cómo Dios lo usó en la corte del rey una y otra vez. Y Dios manifestando su poder al faraón y cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto. Ni hablar de Sansón, por ejemplo, contra los filisteos. Nosotros sabemos, honestamente, hermano, que eso de Sansón parece de película. ¿Cómo puede ser que un hombre solo mate a 1000 personas con una quijada de burro? Eso parece impensable. Y humanamente lo es impensable. Pero otra vez, fueron débiles y pobres hombres usados por Dios para callar y castigar al enemigo. Isaías 40, 14 al 15 dice: no temas, gusano de Jacob. Escuchen esa expresión porque tiene importancia. Le está hablando, por supuesto, a Israel. Y mire cómo les dice: no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel. No por ser muchos, no por ser grandes, no por ser fuertes, como dice en Deuteronomio, no por eso los escogió, sino al contrario, ¿verdad? Cuando no eran nada, de lo débil. ¿Qué era Abraham cuando Dios lo llamó? Un pobre hombre pagano que vivía ya entre los caldeos. Eso era Abraham. Y cómo Dios lo sacó y cómo Dios hizo pacto con él, y lo demás pues ya sabemos. ¿Ve? Entonces, otra vez, no temas, gusano de Jacob. Ojo con esa expresión. Oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí viene el énfasis. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo, con lo que se trilla el grano, ¿no? La tierra. Trillo nuevo, lleno de dientes, precisamente para trillar, para moler. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, a polvo. Obviamente esos montes y esos collados allí se refiere a naciones poderosas, naciones paganas, enemigas de Dios. El punto aquí es, hermano, cómo, vamos a decirlo de esta manera, cómo aún un gusano en las manos de Dios es capaz de hacer esas cosas. ¿Se dan cuenta? Eso era Israel. En comparación, por supuesto, con el Santo de Israel. Pero cómo Dios aún se puede valer de un gusano para hacer esas cosas. Y en el Nuevo Testamento Pablo nos dice cuál es la forma como él calla ahora a sus enemigos y adversarios. En 1 Corintios 1, versículos 26 al 29. Presten atención. Ya no es como con David, con Sansón. No, ya no es de esa forma. Pero miren cómo es. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, igual que Israel, no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, no, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, lo que para el hombre es fuerza, poder, ganancia, Dios lo deshace ¿cómo?
con hombres viles y menospreciados, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la forma como ahora Dios calla y enloquece la sabiduría de sus enemigos. Ok, avancemos. Versículos 3 y 4. Ya hablamos de la gloria del Dios omnipotente ahorita y de cómo Él, usando débiles y pobres hombres, calla y castiga a sus enemigos. Ahora hablemos de la condescendencia de Dios, de la condescendencia divina, versículos 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La mente carnal, hermanos, no ve a Dios en nada, ni en las cosas espirituales, su palabra o sus ordenanzas. No. Esa es la acusación que Pablo les hace en Romanos 1, ¿no? Cómo ellos de alguna manera, pudiendo ver y entender a Dios por medio de las cosas hechas, no. Ellos de una manera deliberada sofocan ese conocimiento que reciben a través de la creación. Y como digo, mucho menos por la palabra. La mente, en cambio, la mente espiritual lo ve todo, incluso las cosas naturales, mirando los ciclos, la tierra, las leyes de la física, las criaturas, etcétera, etcétera. Yo creo, hermano, estoy convencido que nosotros tenemos muchas más razones para disfrutar, por ejemplo, esos documentales, ¿no?, que nos enseñan el comportamiento de los animales, que nos enseñan los movimientos de las galaxias y que nos enseñan cuánta cantidad de cosas. Si eso asombra a los científicos, a nosotros nos debe maravillar, porque nosotros sí realmente tenemos una razón para gozarnos y disfrutar ello, ¿no? Sabemos que eso está en las manos de nuestro Dios. El Salmo 104 es un ejemplo de lo que pasa aquí en la tierra y de cómo Dios está en control de cada cosa, de cada detalle. Él le da de comer a los animales, el cachorro ruge por la comida, el hombre trabaja en el día y se va en la noche para que la bestia salga en la noche, y, o sea, todo en orden, vamos a decir. ¿Y eso lo hace quién? Dios. Si pudiéramos trasladarnos más allá de la luna, si pudiéramos alcanzar las estrellas más elevadas con nuestra cabeza, podríamos describir al punto nuevos cielos, nuevas estrellas, nuevos soles, nuevos sistemas, y quizá adornados de modo más magnífico de lo que conocemos ahora. Pero incluso entonces los vastos dominios de nuestro gran Creador no habrían terminado. Para nuestro asombro, veríamos que solo habríamos llegado a los inicios de las obras de Dios. Eso es lo mejor que podamos alcanzar con nuestro entendimiento, con nuestros esfuerzos humanos. Es tan solo la superficie de las obras de Dios. Hay muchas cosas que están sin descubrir, y no solo afuera, incluso aquí adentro. Así que Segunda de Crónicas 6:18 confirma esta verdad. Mas cuando Salomón una vez construye el templo, entonces en el acto mismo de la dedicación dice estas palabras: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Noten, aquí hay una aparente paradoja, ¿no? ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, ¿y por qué dice eso? Por esta verdad. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? ¿Qué está diciendo Salomón aquí? Que Dios está muy, pero que muy por encima de todo lo creado, de toda creación. Ya lo dije hace un momento, ¿no? La creación está en manos de Dios. Él la sostiene. Y esa es la idea ahí cuando dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Imagínense. Yo sé, si pudiéramos hacernos alguna imagen, pero
Dios sosteniendo todo el universo, vamos a decirlo así, en una mano, todo el universo. Dios está muy por encima de lo creado. Ahora, en ese contexto, hermanos, de grandeza, viene una pregunta sumamente importante. Y el salmista va a responderla. Y yo quiero, hermanos, que nosotros también prestemos mucha atención a lo que viene. Dice en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites o le cuides? Dice un astrónomo, Dr. Chalmers, un astrónomo cristiano, dice, os damos una imagen débil de nuestra relativa insignificancia. Esto es para que tengamos una idea, ¿no? Os damos una imagen débil de nuestra relativa insignificancia cuando decimos que el esplendor de un bosque extenso no sufrirá más por la caída de una sola hoja que la gloria de este extenso universo, si este globo en el que nosotros vivimos y todo lo que de él proviene se disolviera. O sea, lo que está diciendo es, si el mundo se destruyera, hablamos del planeta Tierra en sí, si este planeta se disolviera, se destruyera, no le haría más efecto que lo que le hace la caída de una hoja de un árbol en un bosque inmenso. Eso es para que tengamos una idea más o menos, como dice él, una idea más o menos cercana a lo que es nuestra significancia en tan vasto universo. Hay una imagen, quise traerla, pero no alcancé, donde muestra precisamente al planeta Tierra en un rayo del sol. Eso es la Tierra. Es una mota de polvo en un rayo de sol. Y por eso la pregunta, ¿qué es, con este Dios tan grande que sostiene tan vasto universo, qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Puede alcanzar una criatura tan despreciable como nosotros el favor a los ojos de Dios? Esas son preguntas que nos deben llevar a reflexionar. Dios le pide al profeta Isaías, de alguna manera, que responda esta pregunta: ¿qué es el hombre? Y en el Isaías 46, Isaías responde: el hombre es hierba, toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Ya saben, a la mañana sale y a la tarde se seca. Le pregunta lo mismo a David en el Salmo 62:9, ¿qué es el hombre? Y contesta: el hombre es una mentira. ¿En qué sentido? Bueno, y como dice, no es que solo es un mentiroso o un engañador, sino que es una mentira y un engaño. La naturaleza pecaminosa del hombre es enemiga de la naturaleza de Dios y quisiera arrancar a Dios del cielo, y a pesar de ello, Dios, entre tanto, está elevando al hombre. El pecado quisiera disminuir al gran Dios, y a pesar de ello, Dios engrandece al hombre. Ahorita voy a explicar eso. Pero mientras tanto, el hombre, en comparación con tan vasta creación, con tan vasto universo, es como nada, en otras palabras. Ahora, ¿cómo es eso de que a pesar de eso, Dios está elevando al hombre, o Dios engrandece al hombre pecador? Bueno, hermanos, tenemos textos como Romanos 5, del 6 al 10, que nos hablan de que nosotros en otro tiempo éramos débiles, de que en otro tiempo éramos sus enemigos, ¿no es cierto? Pero que ahora en Cristo Él nos ha reconciliado, que ahora somos uno con Él. O en Efesios 2, ¿cómo empieza?
el versículos 2 y 3 específicamente, habla de cuán lejos está el hombre. Pero, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que esa es la forma como Dios condesciende a los hombres, a través de la persona de Jesucristo. Y esa es la forma como se relaciona con Él. Es algo maravilloso que Dios piense en los hombres, dice Calvino, y los recuerde continuamente a través de la persona de Jesucristo. Y vamos con estos versículos 5 al 8, que nos hablan de la honra del hombre. Yo le puse así: la honra del hombre, un retrato de Cristo. Acuérdense, el Salmo se titula La gloria de Dios y la honra del hombre. Vamos a ver rápidamente la honra del hombre, pero vamos a ver que esa honra del hombre no es otra cosa que un retrato de Cristo. Versículos 5 en adelante. Le has hecho poco menor que los ángeles. Acuérdense, está hablando del hombre, pero ahorita van a entender. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En orden de dignidad, hermanos, el hombre se halla por debajo de los ángeles. O sea, vamos a decir, en ese sentido, en ese orden de creación, en ese orden de dignidad, el hombre se halla debajo de los ángeles. Sin embargo, hermanos, es interesante que fue al hombre y no a los ángeles que se le dio la responsabilidad de cuidar y señorear sobre la creación. Esto está en Génesis 1, versículos 26 al 28. Ustedes ya saben cómo allí Dios le da el mandamiento de que cuiden, de que sojuzguen, de que, ¿verdad?, señoreen sobre la creación. Y no a los ángeles, ¿verdad? Esa es la realidad del hombre. Esa es la honra del hombre. Que a pesar de que no somos los seres más dignos, pero sin embargo se nos entregó esa responsabilidad. Sin embargo, hermanos, estos versículos son un claro retrato del Señor Jesucristo. Porque Él fue hecho un poco menor que los ángeles, siendo Dios, a causa del sufrimiento de la muerte. Por lo cual también fue coronado de gloria y de honra, y todo le fue puesto bajo sus pies. Así como fue con el hombre en un principio. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre, precisamente por la caída, por el pecado que entró en el mundo, la creación se hizo un caos, por decirlo de alguna manera. Y ya no se sujeta como debiera sujetarse al hombre según el orden de creación. Pero entonces viene el Santo Hijo de Dios, vamos a decir, a restaurar ese orden. Empezando por Él mismo. Se hizo menor que los ángeles a causa del sufrimiento de la muerte, por lo cual también fue coronado de gloria y de honra. El autor de los Hebreos, comentando este salmo en el capítulo 2, versículos 8 al 9, afirma: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, él acaba de citar este salmo, estos versículos específicamente, y dice: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todas las cosas. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esa palabra todavía indica que un día va a llegar en que todas las cosas, literalmente todas, van a estar sujetas a sus pies. ¿Por qué todavía no todas las cosas? O porque hay cosas que todavía de alguna manera están bajo el control o el dominio del príncipe de este mundo. Claro, obviamente Dios está por encima, Él es soberano, pero en un sentido regente como Cristo, como el Rey absoluto, ¿verdad? Va a llegar un día en que ya no va a tener oposición, por decirlo de alguna manera. Satanás ahorita se opone, pero va a llegar un día en que eso va a dejar de ser.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso fue que se hizo inferior a los ángeles, porque tenía que participar de carne y de sangre igual que nosotros para venir a ser fiel sumo sacerdote, como dice mismo Hebreos, y de esa manera poder experimentar la muerte por nosotros. Por eso se hizo inferior. Y mis hermanos, en eso básicamente consistió su visita a esta mota de polvo llamada tierra. En eso consistió su visita, en hacerse uno como nosotros para experimentar por nosotros los dolores de la muerte. El Redentor se nos presenta como sometiéndose a ser humillado, hecho un poco inferior a los ángeles, por amor o con vistas a la gloria que había de ser la recompensa de sus sufrimientos. Esto, hermanos, es una representación importante que debe ser considerada con máxima atención y de la cual podemos sacar un argumento claro y sólido a favor de la divinidad de Cristo. No tengo tiempo, hermanos, pero Filipenses 2, versículos 3 al 11, yo creo que es una muy buena aplicación a nosotros, porque Pablo allí está exhortando precisamente a los hermanos a que nadie se crea más de lo que es en realidad. Ninguno se crea superior a los demás. Antes ténganlos a los otros por superiores. Y luego, ¿cuál es el ejemplo que pone Pablo? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y se hizo como nosotros. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la visita de Dios hacia nosotros, según este salmo. Pero ahí no terminó. Por lo cual, sigue diciendo Pablo, Dios le exaltó hasta lo sumo. Ve, el salmo tampoco termina ahí. Por lo cual lo hiciste señorear sobre todas las cosas y todo lo sujetó a sus pies. ¿Sí? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre del Señor se doble toda rodilla de los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y este himno, estamos hablando de un himno, de un salmo, termina con la repetición del coro. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bien, mis hermanos, hasta aquí. Yo sé que tomé unos minutos más, pero realmente este salmo tiene mucho contenido. No quería dejar por fuera algunas cosas que son importantes. Es muy enriquecedor, así que espero que haya sido provechoso para ustedes también. Y bueno, si quieren decir algo antes de pasar a las oraciones.